Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Es un gustazo, una alegría, una bendición estar con todos ustedes en este miércoles 25 de mayo de 2022. Hoy iniciamos una nueva serie de devocionales. Hemos estado ya varios días, semanas con el pastor Gilberto y fue de mucha bendición escuchar los devocionales estudiando el nombre de Dios, terminando con el buen pastor y qué bendición. Y hoy comenzamos una nueva serie de devocionales que se titula Aprendiendo a sufrir. Aprendiendo a sufrir. Vamos a estudiar acerca del sufrimiento, mis queridos hermanos, que es un tema difícil, complicado, pero del que la Biblia nos da respuestas y sobre todo Dios nos ofrece su amor, su palabra, con el que podemos pues aprender a sufrir, a pasar a través del sufrimiento tomados de las manos de Dios y encontrando propósito y sentido a la vida, incluso a pesar del dolor, del sufrimiento, de las pruebas, de la crisis, de los momentos que no son agradables en la vida, que todos pasamos por ellos y que Dios quiere que entendamos quién es Él y escuchamos su voz aún a pesar de esos momentos. Vamos entonces a el primer día de nuestra nueva serie de devocionales Aprendiendo a Sufrir. El devocional de hoy se titula El origen del dolor. El origen del dolor, este es el día 1. Y en esta serie de devocionales vamos a ir a través de toda la Biblia. Realmente vamos a comenzar hoy en Génesis 3, vamos a estudiar el tercer capítulo del libro de Génesis y vamos a estudiar pues muchas partes de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, hasta terminar en Apocalipsis, pues durante varios días, como ustedes ya saben. Vamos a hacer una oración y vamos a nuestro texto bíblico. Gracias Dios por este momento, gracias te damos porque estás con nosotros, Señor, gracias porque siempre tienes palabra para nuestras vidas, gracias por este momento, Señor. Te damos gracias por el pastor Gilberto. Te pedimos, Señor, que nos hables ahora también a través de esta nueva serie de devocionales y que podamos, Señor, escuchar tu voz, aún a pesar, Señor, de los momentos difíciles, duros de la vida, del dolor, del sufrimiento, de las cosas desagradables. Permítenos verte, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3. No lo vamos a leer todo, solamente déjenme contarles un poco de qué trata el capítulo 3, pero sobre todo quiero que vayamos al capítulo 3 con esta pregunta: ¿de dónde viene el sufrimiento? Estoy seguro que todos nos hemos preguntado en algún momento, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué me tocó sufrir? A veces desde un punto de vista personal. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me dio esta enfermedad? ¿Por qué pasó esto en mi familia? ¿Por qué murió esta persona que yo amaba? ¿Por qué no pasan las cosas que yo quiero? ¿Por qué me quedo sin empleo? ¿Por qué no encuentro lo que necesito? Y todos nos hemos hecho esa pregunta quizás desde un punto de vista personal, pero a veces también desde un punto de vista del mundo. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Recién en estos días supe la noticia de un tiroteo en una escuela primaria en Estados Unidos. Un joven, pues fuera de sí, llegó con armas de fuego a matar, mató 14 niños, mató al maestro y después se mató a sí mismo. Al parecer fue muerto por las balas de los policías, no se sabe bien todavía la situación. Y tú dices, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué hay este tipo de locos que andan matando gente nada más porque sí? Las guerras, ¿por qué pasan las guerras? Los abusos, las tragedias de la vida, las enfermedades, ¿por qué? Y a veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? Y bueno, mis hermanos, vamos a estar reflexionando en esto durante varios días, durante semanas, porque no es una pregunta fácil de responder, de abordar, por el aspecto emocional que tiene, por el aspecto incluso filosófico, teológico, porque pues sí, presenta un reto, pero la Biblia tiene respuesta a estas preguntas y tiene respuestas muy interesantes de parte de Dios y vamos a pues irlas poco a poco respondiendo. No pretendo yo en un solo devocional dar todas las respuestas que se pueden dar, ni en todos estos devocionales dar una respuesta absoluta de hoy y para siempre. Más bien me interesa que todos entremos en un proceso de reflexión y de conocimiento de Dios, de lo que Dios quiere de nosotros. Vamos entonces al primero que vamos a ir analizando, el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a leer, bueno, no vamos a leer, les cuento yo de qué trata. En el capítulo 3 de Génesis se nos narra de una escena, un evento en la historia de la Biblia que se le llama la caída. Resulta que Dios creó un mundo bueno. Dios creó un mundo y dijo que era bueno en gran manera. Y Dios puso en este mundo a la humanidad, al hombre y la mujer, a Adán y Eva, representantes de toda la humanidad. Y les dijo, coman de todo fruto que hay en este huerto. Dios plantó, Dios es el primer jardinero y plantó comida, frutos, árboles hermosos para bendición de los seres humanos. Y resulta que
Dios les dijo, coman de todo fruto menos de uno, menos del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y el mal. ¿Y qué hacen los seres humanos? Van y comen de ese fruto. Esto ocurrió en el tercer capítulo de Génesis. La serpiente, dice en la Biblia que la serpiente era más astuta que todas las bestias del campo. Y le dice a la mujer, con que Dios te ha dicho que no debes de comer ningún árbol. Fíjense cómo la serpiente es mentirosa. Que no tienes que comer de ningún árbol del huerto. Y la mujer responde, del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer de todos. Solamente hay uno que Dios nos dijo, no comeréis, ni lo toquen, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás, no creas tú, no vas a morir. Porque Dios sabe que el día que de él comas serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer tomó del árbol, el hombre tomó del árbol, y ese es el momento, mis queridos hermanos. Este es el origen de la maldad. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay maldad en el mundo? Este momento, el hombre y la mujer desobedeciendo a Dios. Ese es el punto de esta historia. Nos muestra, mis queridos hermanos, que el sufrimiento, la maldad, el pecado no es culpa de Dios. Viene de la desobediencia humana. Hay quienes se preguntan, ¿por qué Dios no creó un mundo sin sufrimiento? ¿Qué crees? Dios sí creó un mundo sin sufrimiento. Algunos critican a Dios, Señor, te equivocaste. ¿Por qué pusiste sufrimiento en este mundo? ¿Qué crees? Dios no creó el sufrimiento. Dios creó un mundo bueno. Y el mundo era bello, bueno, perfecto, y el ser humano era bueno, perfecto en gran manera. Sin embargo, los seres humanos decidieron desobedecer a Dios. Y en ese momento entró la maldad en el mundo, en ese momento entró el pecado en la humanidad. Y este mundo bueno se corrompió, se distorsionó. Este es el origen del sufrimiento, este es el origen de la maldad. Todas las guerras, todas las enfermedades, toda la maldad, toda la tristeza, todo el dolor son consecuencia del pecado que ocurrió en ese huerto, en esa primera decisión de desobediencia. Y a partir de entonces Dios está trabajando, mis queridos hermanos. Miren cómo dice el capítulo 3, versículo 15. Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios se da cuenta del pecado de Adán y Eva y viene y comienza a decirles a cada uno, Dios les pregunta, ¿por qué han comido? ¿Qué han hecho? ¿Dónde estás? Y Adán y Eva dicen, estamos escondidos, teníamos miedo de ti. Y empezaron a echarse la culpa entre ellos. La mujer que me diste, y la mujer dijo la serpiente. Y entonces Dios comienza a dar juicio primero sobre la serpiente y le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza. Noten cómo la simiente de la mujer es una persona. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. El pecado entró en el mundo, el sufrimiento entró en el mundo, mis queridos hermanos, pero Dios está trabajando para eliminarlo. Y de eso se va a tratar toda esta serie de devocionales, que Dios está trabajando para eliminar nuestro sufrimiento. Dios está haciendo algo para ayudarnos a pasar por el medio del dolor. Y la más grande cosa que hace Dios es lo que aquí se profetiza. Este capítulo 3, versículo 15, es una profecía de Cristo Jesús. Él te herirá en la cabeza. Ese que herirá a la serpiente en la cabeza es Cristo Jesús. La serpiente como representante de la maldad, de todo el pecado del mundo. Dios en Cristo Jesús, ese descendiente de la mujer, esa simiente de la mujer, Jesucristo, es ese descendiente, simiente de la mujer, que herirá a la serpiente en la cabeza y eliminará todo ese sufrimiento. Y ya lo hizo en la cruz del Calvario y algún día lo hará por completo, pero mientras tanto nos toca vivir en un mundo donde ya vino Cristo, pero sigue habiendo sufrimiento. Tenemos la promesa de que algún día Dios completará su obra de restauración, pero mientras tanto, mis queridos hermanos, sigue habiendo sufrimiento en el mundo. Pero déjenme decir entonces hoy 3 cosas quiero decir. Número 1, el sufrimiento no se origina en Dios, mis queridos hermanos. Dios no es el que manda el sufrimiento al mundo. El sufrimiento, y esta es la segunda cosa que quiero decir, es consecuencia de nuestro pecado. El sufrimiento es consecuencia del pecado que entró en la humanidad por la desobediencia humana. Número 3, el sufrimiento es el resultado de la libertad humana. Dios no creó el sufrimiento. Lo que Dios creó fue seres humanos libres. Por eso nos hizo Dios. Dice la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza. Dice la Biblia que los seres humanos son
estar aparte de los animales. Los seres humanos no somos igual que los animales. ¿En qué nos distinguimos? En muchas cosas, pero una de ellas es precisamente esta, la libertad. Dios nos creó como agentes libres. ¿Por qué? Porque Dios no creó el sufrimiento, pero a la hora de crear los seres humanos libres, hay una posibilidad de que entre el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no mejor Dios nos hizo como robots, que hiciéramos siempre todo lo que Él dice y que nunca lo desobedeciéramos? ¿Saben por qué Dios creó la libertad, mis queridos hermanos? Porque sin libertad no hay amor verdadero. Sin libertad no hay adoración verdadera. El amor, para que sea amor, debe ser libre. Si yo le digo a mi esposa, ámame, y le apunto con una pistola en la cabeza y le digo, ámame, quizá me va a amar, pero no libremente. Eso no va a ser amor, va a decir que me ama, pero eso no es amor verdadero. Como la película esa de aquel que le daba una poción de amor a la muchacha que le gustaba. Y la muchacha estaba enamoradísima solo por la poción y estaban muy felices hasta que él se dio cuenta. Esto no es amor verdadero, porque le estoy obligando a que me ame con la poción. Si de verdad la amo, tengo que dejar de darle la poción y ver si ella me va a amar de verdad, libremente. La adoración es lo mismo. No podemos adorar a Dios si no hay libertad. Y Dios nos creó con esa capacidad de libertad, porque vale la pena, valía la pena por el amor verdadero, por la adoración verdadera, la posibilidad de que cayéramos y caímos. Pero no se le salió de las manos a Dios. Dios sigue teniendo el plan y Dios está haciendo algo para restaurar la humanidad. Así es que, mis queridos hermanos, este capítulo 3, donde Dios le dice a la mujer y Dios le dice al hombre y a la mujer, vas a tener dolor en tu parto. Y tu marido se va a enseñorear sobre ti. Y Dios le dice al varón, tú con el sudor de tu frente vas a labrar el campo y la tierra no va a dar su fruto fácilmente, sino que tendrás que trabajar. Dios le dice al hombre y la mujer, los dolores de este mundo, el parto, el trabajo, el sudor, el dolor, son consecuencia de este pecado. Pero noten cómo ese dolor no es oscuridad total, porque Dios le dice a la mujer, en tu parto tendrás dolores. Noten cómo la belleza de una nueva vida es una luz de esperanza, mis queridos hermanos, porque aunque hay dolor, aunque las cosas que Dios creó para que fueran buenas, la vida, el embarazo, el surgimiento de nueva vida, las relaciones matrimoniales, se han distorsionado por el pecado, pero sigue habiendo esperanza, sigue habiendo luz, porque Dios está trabajando para que un día todas las cosas sean restauradas. Vamos a orar, mis queridos hermanos, pero déjenme repetir las enseñanzas de hoy. El sufrimiento no se origina en Dios. El sufrimiento es consecuencia de nuestro pecado. El sufrimiento es resultado de nuestra libertad y que la usamos muy a menudo para desobedecer a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este devocional. Permítenos en esta serie, Señor, conocerte mejor aún a pesar del dolor y a través del dolor escuchar tu voz y conocerte mejor. En el nombre de Cristo Jesús te pido por todos mis hermanos que están escuchando este devocional, Señor. Sé con ellos. Bendícelo, Señor, y si alguien aquí está experimentando dolor, especialmente, Señor, háblanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.